Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el análisis y reaccionando a Memphis Depay. Ahora hablaremos un poco de las últimas informaciones sobre su posible fichaje por el Atlético de Madrid, pero es el nombre que más suena para reforzar al Atleti después de la marcha de Joao Félix al Chelsea. Así que este vídeo, finalmente, si no llega, pues también nos gusta hacer este tipo de vídeos reaccionando a los jugadores que suenan bastante para reforzar al Atlético de Madrid, y Memphis Depay es uno de esos jugadores que a nosotros nos gusta y que creemos que merece un vídeo de estos. Sí, sobre todo en el caso de Depay, de Memphis, parece que está muy cerca de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. Ya sabéis que solemos hacer estos vídeos de los jugadores que se están acercando mucho al Atlético de Madrid y en este caso, tras la salida de Mateus Cunha y sobre todo la de Joao Félix, hizo que el Atlético de Madrid buscase una opción y Depay, más que una prioridad, se convirtió en una oportunidad de mercado. Es un futbolista que acaba contrato con el Barcelona. Este año apenas ha tenido minutos con el conjunto catalán y ahí es cuando se ha presentado la posibilidad de firmar a Depay. A priori iba a ser una cesión, lo único que ahora mismo el Atlético de Madrid está trabajando en un traspaso, así que vamos a contar, cómo está un poco el tema de Depay ahora mismo y luego ya hacemos el análisis de su figura y también reaccionaremos a sus mejores momentos como solemos hacer en esta serie. Pues comenzamos. Bueno, toda la información sobre Depay la hemos ido comentando en los últimos vídeos, los últimos mercados de fichajes, pero lo último, la última hora, es que, bueno, se estaba hablando mucho de que el Atleti estaba buscando a un jugador cedido o agente libre o muy, muy barato. La última información es de Gerard Romero en Gigantes, que dice que sí que hay negociaciones, tal y como dice Mateo, Fabrizio, etcétera, etcétera. Sí que hay negociaciones entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero parece que se ha abierto la vía del traspaso. El Atlético de Madrid estaría hablando con el Fútbol Club Barcelona por un traspaso por un poco de dinero. Según varias fuentes, el Barça pedía 10 millones. Yo no sé si pagará eso el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que Depay acaba contrato este mismo verano, pero bueno, se podrían acercar. Y bueno, el deseo del propio jugador también puede ser clave porque, según varios medios y varios periodistas, por ejemplo, el propio Fabrizio Romano y Mateo Moreto, tiene ofertas también de la Premier League, pero el jugador parece que prefiere quedarse en España, quedarse en la Liga, quedarse, en este caso, ir al Atlético de Madrid. Así que también el deseo del jugador puede ser clave en esta negociación, aunque, como dice Mateo, va a ser una negociación difícil porque también desde Barcelona se sigue diciendo que Xavi prefiere tener a un recambio antes de dejar marchar a Depay. Así es, también hay que comentar que al Barcelona se le ha caído la opción de Aubameyang, no puede jugar con el Barcelona por el tema de las inscripciones. Y dicen que Depay quiere jugar en el Atlético de Madrid. El traspaso, hay fuentes que hablan de 5 millones más uno en variables. Lo único que también fuentes cercanas al Atlético de Madrid, por ejemplo, Gianluigi Dragone, habla de que el Atlético de Madrid ofrece a Depay 2 años y medio, pero que el jugador le gustaría solo firmar hasta junio y luego irse a la Premier League, que es una opción que se ha hablado, que el jugador podría tener firmado o tener hablado con algún equipo de la Premier un nuevo contrato a partir de la próxima temporada. Ya sabemos cómo les gusta a los futbolistas esa opción porque reciben una prima, reciben un gran salario ya que no requieren un traspaso. Así que se baraja esa opción, la cesión desde Italia. Nicolo Schira habla de una cesión en vez de un traspaso, así que queda por ver cómo se cierra la operación, pero ambas partes, tanto la del Atlético de Madrid sobre todo, son optimistas y parece ser que Depay, salvo que se vaya todo al garete de repente y haya un giro muy brusco en las negociaciones, se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid en este invierno. Sí, ese optimismo mismamente se refleja en el artículo de hoy de David Medina y de Diego Pico en Marca, que dice que está a un paso incluso de Depay de fichar por el Atlético de Madrid. Así que yo creo que vamos con los datos del jugador en Transfer Market, como siempre. Aquí vemos, tiene ahora mismo un valor de 20 millones de euros. Es holandés, como todos sabemos, y tiene 28 años. Va a cumplir, de hecho, en un mes justo los 29. Así que yo creo que es una buena edad. Todavía no ha llegado a ser una edad avanzada para un delantero. Mide 1,78. Y eso, vale 20 millones, que si el Atlético de Madrid paga en torno a los 5, a mí me parecería una buena cifra por Memphis Depay, que ya hemos dicho muchas veces, nos parece un buen jugador. Sí, yo creo que la edad es la edad perfecta para un futbolista y vuelvo a comentar lo de antes. Más que el delantero que buscas el Atlético de Madrid, se presenta como muchas veces al Atlético de Madrid. En el caso del mercado de invierno pasado,
fueron Basi y Reinildo como una oportunidad de mercado. Lo único, yo creo que aquí tenemos que comentar qué es lo que necesita el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid necesita un 9 puro, y Depay no lo es. Memphis es un segunda punta. También hay que decir que para la posición en la que juega, yo creo que es un futbolista con gol, tiene muy buenas cifras a lo largo de su carrera, pero sigue sin ser ese 9 puro que necesita el Atlético de Madrid. Hay mucha gente que lo equipara a Acuña, puede ser ese perfil de futbolista, sobre todo en esa posición que pueden desempeñar en el campo, son jugadores que no les importa caer a banda, pero creo que tiene muchísimo más gol. Y luego también algo bastante importante de Memphis es que es un jugador que a lo largo de su carrera siempre se ha caracterizado por la visión de juego, siempre ha tenido muy buenos números a nivel de asistencias. Lo único que es eso, es el futbolista que necesita el Atlético de Madrid, porque ahí está Griezmann, a lo mejor vemos a Antoine un poco más atrasado en el campo, tenemos a Correa, es cierto que perdemos a Acuña y Joao, que al final jugaban en la misma posición, y de 9 solo está Morata. Lo que necesita el Atlético de Madrid es gol, y gol de manera inmediata, así que habrá que ver si Memphis es ese futbolista y a ver cómo lo puede hacer en el Atlético de Madrid, que lo intentaremos aquí analizar y ver qué puede aportar en este vídeo. Sí, seguimos con más información de Memphis. Aquí vemos que lo representa el Team Depay. Creo que es su propia empresa. No sé si es que se representa a sí Sí. mismo o un familiar. Pero también tiene la doble nacionalidad con Ghana. Vemos que termina contrato el año, este verano, como hemos dicho antes. Y pasamos a repasar su trayectoria. Vemos también, por ejemplo, las posiciones. Ahora la veremos en más detalle. Delantero, extremo izquierdo, media punta. Empezó su carrera en Países Bajos, obviamente, en PSV. Su club de origen. Es canterano del PSV. Donde estuvo 4 temporadas con el primer equipo. La primera, la 11-12, jugó en la Eredivisie los primeros partidos con el primer equipo, 8 partidos, 3 goles, 1 asistencia, en 1000 minutos en total en toda la temporada. También no llegó a jugar la Europa League, pero ya se colaba ahí en competición europea. La segunda, en la 12-13, marca 2 goles y 3 asistencias en Liga en 20 partidos. Sobre todo aquí vemos que juega como extremo izquierdo. Él empezó en una posición donde ahora sí que puede jugar ahí, pero era una posición más natural en ese sentido para Depay en esa época. El extremo izquierdo, la 13-14, jugó en 32 partidos, 12 goles, 8 asistencias, también como extremo izquierdo en la Eredivisie, y ya vemos ahí un gol y una asistencia en Europa League, ya se va colando en competiciones europeas. Y la última temporada en el PSV, que le valió para fichar por el Manchester United, es la 14-15, donde hace su mejor registro goleador en Holanda, 30 partidos, 22 goles y 6 asistencias. Aquí en esta etapa creo que es un futbolista totalmente distinto al que es ahora Memphis. Hablamos de un extremo, como vemos, con muchísima capacidad goleadora, y un futbolista que enamoró a media Europa y de hecho en ese momento sonó para el Atlético de Madrid, de esos futbolistas que han sonado para el Atleti y sonaron para casi todos los equipos potentes de Europa. Lo único que el Manchester United se llevó esa puja por unos 34 millones de euros, y lo que comentamos es un perfil de futbolista totalmente distinto. Y claro, fue muy joven para Inglaterra y creo que su fichaje fue un poco de decepción, también marcado por las lesiones. Sí, fue bastante decepcionante para la gente de Manchester su paso por Inglaterra. Solo estuvo una temporada y media. En la que estuvo completa fue la 15-16, 29 partidos en Premier League, solo 2 goles y una asistencia. Y aquí vemos cómo sigue jugando como extremo izquierdo. Yo creo que la eclosión de Depay es en el Lyon, además de como jugador en su posición, porque después veremos que juega también como mediapunta, como falso 9, y es donde ya explota sus cifras goleadoras. Pero aquí en el United hay que hablar de esta etapa, porque, como dice Diego, llegó joven y no tuvo toda la suerte. Así es, yo creo que llega demasiado joven al Manchester United, porque la lesión creo que la sufre con el Olympique de Lyon en la 19-20, si no recuerdo mal, se rompe el cruzado, luego ha tenido, pues como siempre, problemas musculares, como la mayoría de futbolistas, pero se esperaba mucho de él. Es en el momento en el que está Mourinho con el Manchester United. Y me acuerdo que tuvo un impacto muy fuerte al principio. Creo que el United, no sé si era la previa de la Champions League. Sí, ahí lo vemos en pantalla, Sí. era la previa,
que hizo unas auténticas jugadas increíbles. Hay una por banda que yo me acuerdo de ver ese partido en directo y de decir, madre mía, qué futbolista acaba de fichar el United, porque fue un futbolista de estos que, bueno, pues los regates, tal, llamaban mucho la atención y sobre todo ese fichaje por el equipo inglés. Y lo hizo muy bien al principio, lo único que se fue diluyendo y creo que se le quedó muy grande el Manchester United, encima en un momento en el que el conjunto de Manchester estaba en un momento complicado y también en un equipo en construcción. Y en el mercado de invierno siguiente, en la 16-17, ficha por el Olympique de Lyon, donde digo, yo creo que es su eclosión como futbolista. Paga a Lyon 16 millones, se devalúa en esa temporada y media que está en Inglaterra. Antes de ver sus cifras en Francia, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo, que de Padres e Hijos estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También vídeos como este, como estos reaccionando, que esperamos que os gusten. La primera temporada con el Lyon es la 16-17, media temporada, porque vemos ahí que en Premier le da para jugar 4 partidos. Los primeros 6 meses en el Lyon son 17 partidos, 5 goles, 8 asistencias. También jugando la mayoría de los minutos como extremo izquierdo, pero poco a poco vamos a ir viendo que suma goles. Aquí lo vemos, fíjate, la 17-18 ya marca 19 goles en una temporada completa en Francia, 13 asistencias, ya alcanza dobles dígitos. Jugando también otra vez como extremo izquierdo, pero ya vemos que ya juega 7 partidos como delantero centro, ya empieza a variar un poquito la posición. La siguiente está bastantes años en el Lyon, la 18-19, 36 partidos, 10 goles y 10 asistencias, y aquí ya vemos su eclosión como mediapunta barra delantero. Puede jugar en banda, como digo, pero centra mucho su posición. Yo creo que le ha venido muy bien este cambio. La 19-20 que comentaba Diego, que tuvo una lesión en 13 partidos, marca 9 goles y 2 asistencias. Aquí vemos como seguía siendo importante antes de esa lesión y jugando mucho con el Lyon, bastante centrado. Y la última temporada que vamos a recalcar, la 20-21, ya es su última temporada en el Lyon, terminando contrato, que marca 20 goles y 12 asistencias en Liga en 37 partidos. Así que yo creo que era la estrella del Lyon. Yo creo que todos teníamos en consideración a Depay como la estrella del Lyon, y es donde quizá no ha llegado a ser nunca un delantero top o un jugador top mundial, pero sí que es verdad que se convierte en un grandísimo jugador que, bueno, tiene en mente todos los equipos grandes de Europa. En la 19-20 encima creo que es el año que el Lyon elimina al Manchester City en Champions League. Y aquí vemos cifras goleadoras muy buenas. Es cierto que en Francia siempre están algo infladas, como puede pasar en la Bundesliga, pero son muy buenas cifras porque vemos dobles dígitos tanto en goles y en asistencias. Y vemos temporadas que llegan a 20 goles. Y ahora mismo el Atlético de Madrid, el último delantero que lo consiguió hacer en campeonato local, fue Luis Suárez el año de la Liga con esos 21 goles que permitieron al Atlético de Madrid salir campeón de Liga, la 20-21. Y creo que por la posición en la que jugaba, porque sí, aquí ya en el Lyon jugaba ya más Toko Ekambi, viejo conocido de la Liga, y Kadewere por la otra banda, y veíamos en una posición más centrada a Memphis Depay, porque hay que comentar que un exfutbolista del Atlético de Madrid como Dembélé tuvo un año que jugó muy poco por esta posición que desempeñó Memphis, ya mucho más centrado como delantero centro, con muchísima libertad, porque es un futbolista que, como comentaremos ahora, no le importa bajar, por eso vemos tan buenos registros en la zona de asistencias. Y esto le permitió ser una estrella en Francia y también que los equipos se lo rifasen como agente libre, y al final el Fútbol Club Barcelona fue con toda por él y se llevó al jugador neerlandés. Sí, se llevó a Depay libre, esperaba terminar el contrato, al Barça le salió gratis, y la verdad es que su inicio fue, yo creo que bastante bueno. Empezó bien con el Barça, de hecho aquí vemos las cifras, parece que Depay ha pasado un poco de puntillas por el Fútbol Club Barcelona, pero en 28 partidos de Liga, 12 goles y 2 asistencias. Yo creo que se acumularon muchos a principio de temporada, y en cuanto llega Xavi, deja de ser importante con el Fútbol Club Barcelona. Me acuerdo también que hacía buena dupla con Griezmann en los partidos de pretemporada, cuando Griezmann seguía en el Fútbol Club Barcelona, y bueno, aquí no vemos para nada malas cifras para lo que juega en el FC Barcelona en su primera temporada, y es en esta última en la que se está jugando aún, donde ya no cuenta nada para Xavi. Creo que jugó el otro día el partido de Copa y poco más, 2 partidos en Liga, perdón, un gol en 118 minutos. La verdad es que es una actuación residual, y vemos también como Xavi lo utiliza en una posición que no es nueva para él, como extremo izquierdo, además alternando en esa delantera. Es un jugador que te puede jugar en varias posiciones, siempre en la delantera. Este año podemos hablar de Depay, lo mismo que con Kaglar Soyuncu, su rendimiento
poco se puede comentar de él porque apenas han tenido minutos, vemos que 4 partidos en total. Lo que sí que podemos hablar es de la 21-22 porque ahí creo que el impacto, al igual que con el Manchester United al comienzo, fue muy bueno. Fue el futbolista que dio puntos muy importantes al Fútbol Club Barcelona. Luego llegó De Jong, que también fue en tramos importantes porque dio puntos al Barcelona, pero sobre todo Depay al principio fue el futbolista que lideró al Barcelona en esa faceta goleadora, pero como ha dicho Dani, cuando llegó Xavi se fue desinflando la figura de Memphis Depay. Es un futbolista que tira penaltis, también por eso vemos cifras igual hasta algo infladas, pero bueno, también hay que meterlos porque en el Atlético de Madrid ya sabemos el problema que tiene con esa suerte como es la del penalti, y vemos que con el Barcelona marca en Liga 12 goles, que es lo que marcó el máximo goleador del Atlético de Madrid en Liga el año pasado, que fue Ángel Correa, más ese gol en Champions, creo que marcó Angelito, le permitió ser el máximo goleador del Atlético de Madrid con 13 goles, lo único que el máximo goleador del Atleti, para permitir competir por todo, tendría que tener una cifra superior a los 20 goles, como hizo Suárez, como hizo Costa, como hizo Falcao, cifras que permitan al equipo competir en Liga, en Champions. Y creo que a nivel de cifras, su trayectoria, tanto en Francia, su paso previo por el PSV, sobre todo esa primera temporada, incluso el año pasado en el Fútbol Club Barcelona, son buenas cifras. Hay algo bastante importante que tenemos que comentar desde que llegó al Barcelona. Hemos hablado antes de la lesión tan grave que sufrió de rodilla, del cruzado en la 19-20 en el Lyon, pero también en el Barcelona sí que uno de los puntos que han hecho que Depay no tenga mucha continuidad son las lesiones, y eso en el Atlético de Madrid es bastante preocupante. El año pasado, del 9 de diciembre al 10 de enero, tuvo una lesión en el muslo, 32 días. También, cuando se recupera, tiene otra lesión en el tendón de Aquiles, que está 42 días fuera del terreno de juego. Y también al final de la temporada, en abril, está 10 días fuera por una distensión en el muslo, se pierde 3 partidos, y este año, desde el 22 de septiembre al 20 de noviembre, ha estado lesionado con otro problema en el muslo, y estos son 59 días, así que un dato que da un poco miedo conociendo también las lesiones de los jugadores del Atlético de Madrid. Y bueno, antes de ir con ese vídeo de Brasil Scout, que ya conocemos todos, vamos a ver también su rendimiento con la selección, porque yo creo que Muy también importante. debería ser la estrella de Holanda o una de las estrellas de Países Bajos. Vemos 86 partidos con la selección absoluta, 43 goles. Debe estar, si no me equivoco, entre los máximos goleadores, si no lo es ya, de Países Bajos, porque son cifras muy, muy buenas. Ya digo, estrella de Holanda en los últimos años, 86 partidos, fijaos. Y también vemos también, por ejemplo, un resumen de todas las posiciones. Ha jugado más incluso en su carrera como extremo izquierdo, y luego también los goles con sus clubes y con las diferentes competiciones que ha jugado. El paso de Memphis por la selección de Países Bajos es muy importante. Acabo de mirar la clasificación y es el segundo máximo goleador de la historia de Países Bajos, solo superado por Robin van Persie, mítico jugador también del Manchester United y del Arsenal, con 50 goles. Le quedan 7 goles para poder superar, y por detrás está Huntelaar, Kluivert, Bergkamp, Arjen Robben. Así que ahí podemos ver el impacto que ha tenido Depay con la selección de Países Bajos, aunque hay algo que comentar, a él le gusta más que le llamen Memphis, y vemos ahí la capacidad goleadora que también ha demostrado con Países Bajos, y es un futbolista, como ha dicho Dani al principio, que aún solo tiene 28 años y el próximo mes cumple esos 29 años. Y antes de ir con el vídeo, un pequeño resumen de lo que podemos ver, porque es un futbolista que en este caso sí que tenemos visto, como fue en el anterior vídeo Kaglar Soyuncu. Vamos a ver un jugador que va bien a los espacios, que como hemos comentado no le importa bajar a recibir, caer a banda, y también algo que se le da muy bien yo creo que a Memphis es el proteger el balón. Es un futbolista que recibe muy bien de espaldas, tiene esa capacidad para aguantar el balón, y eso le podría venir al Atlético de Madrid. Y también veremos un futbolista que va bien al espacio, y los vídeos
los mejores momentos son del año pasado, así que vamos a ver una versión reciente y no vamos a ver lo que veíamos con el PSV porque es un futbolista totalmente distinto. Sí, además que, bueno, aquí vemos el vídeo, es de Brasil Scout Premium, dejaremos el link como siempre en la descripción por si queréis verlo sin nuestros comentarios. Iba a decir que, bueno, también es un jugador, es importante ver, perdón, las jugadas de últimas del 2022 porque tampoco podemos esperarnos que sea el Depay del Lyon, a lo mejor sí, y ojalá y vuelva a ese nivel. Vamos a parar aquí el vídeo un momento porque aquí lo comparan con Bergwijn, con Rebic, con Okafor, y bueno, aquí vemos su carrera. Como punto débil, la contribución defensiva, aunque a nosotros nos parece un jugador que tiene bastante garra, yo creo. Sí, sobre todo lo que comento, que es un futbolista que sobre todo permite al equipo salir, proteger el balón de espaldas y a la hora de defender algún duelo individual, lo único te queda la faceta más importante y que en el Atlético de Madrid tiene que volver esa suerte como es la presión. El Atlético de Madrid necesita jugadores que presionen. El otro día lo vimos contra el Fútbol Club Barcelona, que igual Joao Félix ahí no acompañaba, con Griezmann tampoco sé si puedes presionar, y hay futbolistas como Morata que no están acompañando igual como necesitaría en número de goles el Atlético de Madrid, aunque Morata es de los máximos goleadores del equipo, pero Morata sí que aporta mucho presionando, aporta al equipo para que salga y ahí Depay lo puede hacer bien. Lo único que la presión yo creo que es un asunto a tratar en él y también es algo que genera dudas porque el Atlético de Madrid necesita gente que trabaje arriba. Sí, vemos también como los mejores atributos son casi todos en ataque, así que es bastante completo en ataque, la verdad. 1,76 de altura, 78 kilos. No es demasiado alto, pero sí que es verdad que es un jugador habilidoso y que se puede ganar el espacio, también puede atacar bien los centros. Y aquí vemos también un resumen rápidamente, 52 partidos, 32 goles, 10 asistencias. Es lo último que hizo con el Barça a fecha de que se publicara este vídeo. Así que vamos a ver ya jugadas de Memphis Depay. Tenía el 9, de hecho, Claro, ahí ahí en el sumamos Barça. también los goles de Países Bajos, por Sí, eso es esos verdad. 32 goles. Veíamos que tenía el 9, por ejemplo, en el Barça. Luego lo cambiaron porque llegó Lewandowski y se quedó con el 14. Curiosidades de su paso por el Barça. Y como decimos, va a ser todo del 2022, tanto con el Fútbol Club Barcelona como con Países Bajos. Así que también, quizá muchos no hayáis visto algunas de las jugadas que vamos a ver hoy con Países Bajos. Yo creo que más o menos le tenemos casi todos vistos, lo podemos tener casi todos vistos de su paso por el Barça. Pero vemos que es un delantero completo y que también puede llegar de segunda línea, como vemos en estos vídeos. Y tiene una calidad también para definir bastante buena. Claro, yo creo que, a ver, no creo que sea lo que necesita el Atlético de Madrid, pero sí que me parece un buen Fíjate. futbolista. También aquí vemos los penaltis, un penalti perfecto, yo creo que es la perfección ese penalti, pero me parece un buen futbolista. Luego ya hay que comentar si es el delantero que necesita el Atlético de Madrid, porque un 9 puro no es. Lo único que sí que es un jugador de segunda línea que tiene capacidad goleadora y que puede permitir al Atlético de Madrid también este tipo de jugadas, que cae a banda, cae atrás y permite al Atlético de Madrid crear. Lo único que ya hay jugadores de ese estilo, como sería Correa y Antoine Griezmann. Sí, a mí, por ejemplo, mi opinión, que llegue por Joao Félix me parece bien. Creo que Depay es mejor jugador que Joao Félix a día de hoy. Creo que Depay ha demostrado más en el fútbol mundial que Joao Félix. Veremos a ver qué hace Joao Félix en el Chelsea, si puede volver o no al Atlético de Madrid. Si llega como delantero referencia, no es lo que el Atlético de Madrid debería buscar. Debería buscar un 9, un rematador, pero vuelvo a repetir que me parece un gran jugador y la verdad es que me gusta su fichaje. Yo creo que es, además, por la oportunidad de mercado, porque este jugador, teniendo un contrato largo con el Fútbol Club Barcelona y contando para su entrenador, te pedirían muchísimo más dinero. Y luego también hay que ver los jugadores que suenan para reforzar el Atlético de Madrid, porque aquí hay algo que es muy importante, que es el dinero. Y ya vemos que el Atlético de Madrid no parece ser que vaya a hacer un desembolso como nos suele tener acostumbrados. Si hablásemos de que hubiese dinero, pues no sería el hombre que ilusionase a la afición, pero si vemos al resto de jugadores en esta posición de ataque que podrían venir, creo que sin lugar a dudas, Depay es el que más destaca y el que a mí personalmente, pero esto es cuestión de gustos, me parece mejor futbolista, porque el resto de los que han sonado, salvo Vitinha del Braga, que tiene buena pinta, no me generan ningún tipo de ilusión y no me parecen jugadores incluso de primer nivel. Sí, la verdad es que, como he dicho antes, para mí Depay no ha llegado nunca a ser un jugador top mundial, pero sí que se ha acercado bastante en ocasiones. Quizá ha tenido una carrera con ciertos altibajos, porque en el United ya hemos visto que no terminó de rendir, llegó muy joven. Y en el Fútbol Club Barcelona lo ha hecho bien hasta que llegó Xavi, pero cuando ha tenido esos buenos momentos ha sido un muy, muy buen jugador. Aquí vemos también esa asistencia de cabeza. Yo creo que es un jugador muy inteligente en general y me recuerda su trayectoria
ahora que he visto también sus posiciones de extremo izquierdo, un poco a lo de Griezmann. Griezmann empezó en la Real como Sí. extremo izquierdo, un extremo bastante puro, la verdad, aunque también sus últimas temporadas en la Real empezaba ya a centrarse un poco en la posición, y cuando llegó con Atlético de Madrid con Simeone Es le un terminó a golazo. pulir como un segundo delantero. Aquí vemos, como dice Diego, un golazo. Tiene un gran disparo Depay y me recuerda un poco a eso. Depay también ha ido puliendo su posición y tampoco me parecen jugadores muy distintos. Creo que son dos jugadores habilidosos, muy inteligentes, que tienen último pase, que tienen gol, así que por eso me parece un buen refuerzo. A mí me parece un jugador que sobre el campo es bastante inteligente y que combina muy bien. Y estoy muy de acuerdo con tu reflexión sobre Antoine Griezmann y Memphis. Creo que en el caso de Depay, a lo mejor el cambio de posición también fue influido por la lesión de rodilla. Al final son lesiones que pierdes mucha potencia, pierdes velocidad, algo que Griezmann yo creo que ha sido más por el paso del tiempo y hemos visto cómo han ido centrando otro penalti Como los tira. fantásticamente tirado, cómo ha ido retrasando su posición, incluso centrándola en esa posición de 9, pero también vemos a ese jugador capaz de bajar al medio, de permitir en estas jugadas que hablamos antes, de que protege muy bien el balón, ayudar al equipo no solo en la faceta goleadora, sino también ser un jugador asistente y de creación para el equipo. Lo de cómo tira los penaltis es algo que necesitamos ya. O sea, que si viene Depay, que tire todos los penaltis, que no cambien, que no los tire ni Carrasco ni Morata, que los tire Depay, porque madre mía, he visto alguno a la escuadra, fíjate cómo los tira de fuerte. Muy, muy Sí, lo bueno. único que vendrá aquí se le olvidará. Sí, Yo creo puede que ser. aquí hay una maldición con los penaltis. No, no sé, nos miró un tuerto y es imposible. Buah, este es un golazo, me acuerdo yo de este partido ante Sí, el esto es Atleti. del principio de Sí. temporada porque yo creo que se puso como pichichis y Mm. al principio marcó muchísimos goles. Y claro, un futbolista que había llegado gratis levantó mucha expectación. Y luego algo que no hemos comentado, bueno, lo hemos dejado caer en los penaltis, es su gran golpeo de balón. Con el Lyon marcó bastantes goles de falta, es un futbolista que destaca al balón parado, no solamente a la hora de centrar, sino que también a la hora de tirar faltas, que es también una faceta que el Atlético de Madrid no tiene muy dominada. Griezmann hemos visto marcar algún gol, Coque, pero muy, muy pocos, en el caso del español, y Depay podría ayudar en esa faceta si acaba viniendo, que lo damos ya como hecho porque las informaciones son bastante optimistas y parece ser que llegará al Atlético de Madrid. Estamos viendo mucho toque dentro del área. Es un jugador muy habilidoso, pero es que además lo que hace con el balón en los pies sirve. O sea, es peligroso dentro del área. Me están encantando los controles que hace antes de tirar. Fíjate, este disparo de primeras también es muy bueno. Es, como digo, muy habilidoso, pero lo hace con sentido. Sabe siempre lo que tiene que hacer. Ese último pase, ese último toque para rematar. Otro penalti más. Así que es un jugador que nos gusta, ya decimos. Y como hemos dicho, no es el 9 referencia que habríamos fichado, pero estando como están las cosas y sonando lo que ha sonado, nos parece un gran fichaje, la verdad. Claro, es que ahora mismo estamos en un punto que te aferras a un clavo ardiendo, porque si no viene Memphis, va a venir un futbolista de los que se ha hablado en los últimos episodios del canal, que no generan ningún tipo incluso de ilusión, por supuesto, no generan, y también generan muchísimas dudas por el posible rendimiento. Creo que de lo que ha sonado, Memphis es el futbolista que más nivel ha alcanzado y puede dar al Atlético de Madrid. Pero volvemos a eso, no es un 9, lo único que para mí sí que tiene buenos números. Seguimos viendo a Depay aquí, viniendo a recibir muy al centro del campo y saliendo con el balón jugado. Estamos viendo mucho también de Y la Liga esa, del Barça del año pasado. también esa jugada la repite mucho, que aparte de recibir es capaz de darse la vuelta y buscar verticalidad, que el Atlético de Madrid lo necesita. Con Barrios ha notado ese cambio, un futbolista que siempre mira a portería, porque los únicos que eran capaces era Lemar cuando le da la gana, Joao Félix ya no está, así que el Atlético de Madrid necesita verticalidad y aquí podría venir bien. Hemos dado nuestra opinión un poco. También queremos leeros, obviamente, a vosotros en comentarios de YouTube, también en iVoox, Spotify, obviamente. ¿Qué os Claro, por parece Depay? supuesto. ¿Qué opináis de Memphis Depay? ¿Os parece un buen jugador para el Atlético de Madrid? ¿Es el delantero que hubierais fichado vosotros? ¿Opináis también como nosotros que con todo lo que ha sonado quizá puede ser la mejor opción? ¿Cómo creéis que encajaría en el Atlético de Madrid? Porque estamos viendo un Atlético que va cambiando bastante, sistema de tres centrales, 4-4-2. Yo creo que Depay se adaptaría muy bien junto con otro delantero, quizá con Morata, o haría una dupla con Griezmann. Ya he dicho antes que cuando coincidieron en el Barça esos pocos partidos, yo creo que jugaron bien en esos amistosos e hicieron una buena dupla. Aquí vemos corners también rematando dentro del área y lo que dice Dani, seguro que hay gente que tiene una opinión bastante contraria a la nuestra, que incluso no le parece bueno Memphis, pero bueno, así es el fútbol, hay muchas opiniones variadas
pero bueno, es un fichaje que ilusionar no es que ilusione, pero lo que repetimos todo el rato, dentro de lo que hay, creo que es la mejor opción. Ver también si se adapta al estilo de juego, lo único que básicamente si las enchufa para adentro, tampoco hay mucho estilo de juego al que adaptarse, porque si los balones van para adentro, sale todo bien. Estaba pensando mientras veía sus imágenes con Países Bajos, con el Barça, que a pesar de no haber jugado casi nada con Xavi esta temporada, ha ido como fijo al Mundial y no lo ha hecho nada mal. Yo creo que metió 2-3 goles con Países Bajos. Países Bajos sí que es verdad que cayó ante Argentina, pero yo lo que vi de Depay me gustó, a pesar de, como digo, no haber jugado nada y no estar al 100% jugado todo en la temporada. Y marcó un gol en el Mundial, se estrenó en la Copa del Mundo y Países Bajos hizo un buen campeonato, el único ese último partido contra Argentina, que bueno, fue un partido de infarto con ese empate en el último minuto de Países Bajos y que tuvo que ir a los penaltis, ¿no? Sí, fue a los penaltis, pasó Argentina. Y bueno, ahí vemos también a un jugador muy habilidoso. Ya decimos, nos gusta Depay. Me gusta incluso su indumentaria ahí con tantos tatuajes. Con la celebración incluso llamativa. Medias bajas. Así que bueno, para todo el que le guste ese tipo de cosillas de los jugadores. Ahí está Memphis Depay, queda poquito ya del vídeo. Así que bueno, ese es el jugador que parece que puede fichar el Atlético de Madrid. Todavía no está cerrado, pero según varias fuentes muy fiables, está muy cerca. El paso del tiempo de estos días hablará y ya veremos a ver si termina fichando o no. Pero es un jugador bastante interesante que queríamos traer a este canal. Claro, y luego también es importante de los highlights, obviamente siempre decimos que no hay que hacerse una idea de ellos, bueno, permite conocer un poco al futbolista, pero hay que ver los partidos enteros. En el caso de Memphis es un jugador que sobre todo la última temporada está muy controlada porque la Liga Española vemos casi todo y en el caso del Barcelona pues vimos el impacto que tuvo al principio y cómo se fue diluyendo y la mayoría de vosotros igual, pero vemos que a pesar de ser un año en el que por ejemplo, estos últimos 6 meses no ha contado. En un vídeo de highlights vemos muchos momentos, que hay veces que hay futbolistas que simplemente en estos vídeos recopilatorios no te dicen absolutamente nada, como es el caso de Marcos Paulo. Me acuerdo cuando reaccionamos al jugador brasileño, que era como, aparte de que no conocíamos al futbolista, nos quedábamos, ¿y qué decimos si no vemos absolutamente nada? Pues ahí teníamos a Memphis Depay, ya veremos si llega traspasado, cedido, si no llega, que puede también caerse el También. fichaje. Y bueno, también hemos visto su trayectoria, sus mejores jugadas, un poco la descripción del jugador. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con más vídeos, sobre todo de la actualidad del Atlético de Madrid y también a ver si deciden ir a por algún futbolista más. Está lo de Kaglar Soyuncu. También os recordamos que tenéis un vídeo hoy en el canal en el que hablamos de la reunión que se produjo ayer de esa comisión social, así que os lo dejamos por aquí arriba. Y nada, nos vemos estos próximos días con mucho contenido por de padres a hijos. Pues nada, para la gente que nos ve desde YouTube, dejad en comentarios eso, qué os parece Memphis Depay, creéis que sería un buen fichaje para el Atlético de Madrid. Dejamos nosotros nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.